Hoy nos metemos de lleno en una de las maniobras políticas más alucinantes del siglo XX, la transición española. Vamos a ver cómo es posible, o cómo fue posible, desactivar una dictadura desde sus propias entrañas sin que todo saltara por los aires. Vale, vamos al lío. En 1975, con la muerte de Franco, esta era la pregunta del millón en España. En serio, el país entero estaba conteniendo la respiración porque la respuesta a esa pregunta iba a decidirlo absolutamente todo. Y este era el tablero de juego. Por un lado, tenías al búnker franquista, los inmovilistas, que no querían cambiar ni una coma del sistema. Y por el otro, a la oposición en la clandestinidad, que lo que exigía era una ruptura total, o sea, empezar de cero. Dos fuerzas completamente opuestas en un país que en ese momento era un auténtico polvorín. Primero hay que entender el panorama. Hablamos de un país al límite. El ambiente era de una tensión máxima. La idea de otra guerra civil no era una exageración para nada, era un miedo real, muy palpable, con el riesgo de un golpe de Estado por un lado y de una revolución popular por el otro. La cosa estaba que ardía. Y justo ahí, en medio de todo ese caos, es cuando surge el plan. Una idea que suena paradójica, pero que fue brillante, ideada por el rey Juan Carlos I y su gran estratega Adolfo Suárez. Y la llamaron así, de la ley a la ley. A ver, ¿qué significaba esto exactamente? Pues la idea era, bueno, revolucionaria. No se trataba de derribar el sistema a la fuerza, sino de usar sus propias herramientas, sus propias leyes, para transformarlo desde dentro. Convertirlo en una democracia. Básicamente, fue como hacerle un hackeo al sistema desde dentro del propio sistema. Para que se entienda bien esta estrategia, que tiene su miga, vamos a usar una analogía que funciona muy bien, la del rascacielos. Pensemos en todo el sistema de Franco como si fuera un edificio viejo. Imaginen la escena. Tenemos ahí un rascacielos enorme, que es todo el entramado legal del franquismo. Pero está viejo, lleno de grietas, y la verdad amenaza con venirse abajo en cualquier momento. La pregunta es, ¿qué se hace con él? Pues sobre la mesa había básicamente tres opciones. La ruptura, que defendía la oposición, decía hay que demolerlo todo y construir algo nuevo. Luego estaba la continuidad, la del búnker, que era no tocamos nada y cruzamos los dedos para que no se caiga. Y después estaba la reforma de Suárez. Y aquí se ve la audacia y el riesgo tremendo del plan. Suárez, como si fuera el arquitecto jefe, propone algo que suena a locura: entrar en ese rascacielos y sustituir las vigas de carga, o sea, las que lo sostienen todo, pero sin que el edificio se derrumbe y con la gente viviendo dentro. Un riesgo altísimo, vamos. El punto clave es este. La herramienta para cambiar esas vigas fue la Ley para la Reforma Política, una ley creada dentro del propio sistema franquista. Y lo que hacía esta ley era básicamente pedirle a los procuradores de las Cortes franquistas que votaran a favor de disolverse y de convocar elecciones libres. Es que es increíble, votaron su propio fin. Bueno, el plan estaba sobre la mesa, pero ¿funcionó? Pues vamos a ver los tres momentos decisivos que demostraron que esa jugada tan arriesgada, de hecho, estaba saliendo bien. Primero, en el 76, la Ley para la Reforma Política, el harakiri del régimen, como se le llamó. Después, un momento de tensión brutal, el Sábado Santo del 77, cuando se legaliza el Partido Comunista, que era la línea roja para buena parte del ejército. Y por último, ese mismo año, las primeras elecciones democráticas y los pactos de la Moncloa, donde todos los partidos, rivales políticos, se sentaron para salvar una economía que se hundía. Pero ojo, porque esta historia tiene una cara B muy importante, el mito de la paz. Se suele decir que la transición fue un proceso modélico, pacífico, pero creo que es hora de ponerle la lupa a esa afirmación. La pregunta es casi obligada, porque a ver, es verdad que se evitó una guerra civil, que era el mayor miedo de todos. Pero la ausencia de una guerra no significa, necesariamente, que hubiera paz. Y este número lo cambia todo. 591, esas son las personas que murieron por violencia política durante los años de la transición, un dato que la verdad desmonta por completo el mito de que fue un proceso sin sangre. La violencia venía de todas partes, del terrorismo de ETA y también del JRAPO, que era un grupo de extrema izquierda, de la ultraderecha con atentados como la matanza de Atocha. Y, por si fuera poco, la amenaza constante de un golpe militar, lo que se conocía como el ruido de sables. Fue un camino lleno de violencia y de miedo. Y con esto llegamos al final. La transición española nos deja una pregunta fundamental, una que resuena todavía hoy. A la hora de transformar una sociedad, ¿qué es más eficaz? ¿Reformar un sistema desde dentro, asumiendo sus riesgos y sus concesiones, o es mejor demolerlo todo y empezar de nuevo? La respuesta, como demostró la historia de España, nunca es sencilla.